Buenos días, tardes, noche con todos. Soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, médico intensivista de la UCI COVID del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Quiero agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, específicamente al doctor Jorge Watanabe, por la invitación a participar en este congreso de SOPEM. Vamos a desarrollar el tema aspectos hemodinámicos de la ventilación mecánica en posición prona. Vamos a ver una serie de subtemas relacionados a lo mismo. Vamos a ver cómo impacta la parte hemodinámica, la ventilación mecánica, cómo las presiones de la vía aérea, la presión pleural, transpulmonar, impactan sobre la parte hemodinámica y posteriormente, para finalizar, vamos a ver cómo la posición prona puede ayudarnos en algunos pacientes a solucionar algunos de estos problemas. Hablamos brevemente sobre el impacto hemodinámico de la ventilación mecánica como una introducción. Aquí tenemos una serie de tomografías con múltiples lesiones pulmonares relacionadas a síndrome de estrés respiratorio primario, secundario, el síndrome de estrés respiratorio descrito en COVID, ¿no? O la patología pulmonar descrita en COVID-19. Y como ustedes pueden apreciar, las lesiones son múltiples, son variadas. Entonces, tratar de entender cómo se comporta la presión pleural, la presión transpulmonar, el driving pressure, cómo se comporta la compliance de todo el sistema respiratorio, la compliance del pulmón o de la caja torácica en cada una de estas diferentes tipos de lesiones, no es algo tan simple, ¿no? Uno no puede hacer generalizaciones, uno tiene que tratar de individualizar cuando evalúa a un paciente. Y si esto ya es complejo, definitivamente entender cómo se va a comportar un paciente en ventilación mecánica con respecto a la parte hemodinámica, también amerita pues una evaluación individualizada para poder entenderlo de la mejor manera. Ya en esta pandemia con COVID-19 crítico hemos tenido pues el compromiso pulmonar y se han descrito tanto Gattinoni y su grupo, Pelosi y su grupo, una serie de fenotipos de compromiso respiratorio, tanto en cuanto a mecánica respiratoria como a parte de imagen, tratando de explicar cómo nosotros más o menos deberíamos enfocar el manejo de estos pacientes, ¿no? En realidad ya la experiencia nos ha demostrado de que no tenemos específicamente dos fenotipos bien definidos, sino tenemos todo un conjunto de fenotipos que se van modificando en el tiempo, ¿no? Y que necesariamente una imagen no me predice cómo va a ser la mecánica respiratoria del paciente. Y por ende tampoco me va a predecir cómo va a ser el impacto hemodinámico que tenga el manejo de ventilación mecánica de estos pacientes críticos. Para poder acercarnos al entendimiento de este problema, debemos de recordar, ¿no?, que en ventilación mecánica nosotros vamos a transformar la presión pleural, que habitualmente es negativa tanto en fase inspiratoria como expiratoria, sin ventilación mecánica, hacia una presión pleural que se hace positiva durante la inspiración y puede mantenerse positiva durante la expiración si usamos PIP, ¿no? Pero también debemos de entender que la presión de vía aérea, que depende de la programación que hagamos nosotros del ventilador mecánico y de las características de la mecánica respiratoria del paciente, ¿no?, va a ejercer un efecto sobre el pulmón del paciente, determinado en parte también por la presión pleural. De tal manera que vamos a tener una presión transpulmonar que viene a ser la diferencia entre la presión de vía aérea y la presión pleural. Esa presión transpulmonar también va a variar cíclicamente entre inspiración y expiración, ¿no? Es más marcado durante la inspiración porque tiene que generar una presión de conducción que permita la apertura alveolar, ¿no? Pero también puede haber una cierta diferencia o presión transpulmonar que puede ser negativa, cero o positiva en expiración y que va a contribuir al no colapso o colapso de los alvéolos en la expiración, sobre todo en este tipo de patología. Ahora, este comportamiento de la presión pleural y presión transpulmonar no es uniforme en todo el pulmón y no es uniforme tampoco de acuerdo a la posición en la cual se encuentra el paciente y de acuerdo al grado de compromiso de la compliance del pulmón del paciente. Si bien es cierto, sabemos que la presión pleural tiene una distribución gravitacional, es decir, es mayor en las zonas dependientes, ¿no? La presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión de vía aérea y la presión pleural, entonces toma una postura diferente, ¿no?, antagónica a la presión pleural. De tal manera que la presión transpulmonar, que es la que distiende los alvéolos, que es la que abre los alvéolos, tiende a ser mayor hacia las zonas no dependientes que hacia las zonas dependientes. Y esto sucede también en el decúbito prono,
pero con menor intensidad, es un poco más homogéneo en decúbito prono, como ya vamos a ver. En un pulmón normal, la presión transpulmonar que nosotros vamos a generar es una presión transpulmonar que más o menos es el 50% de la transmisión de la presión de vía aérea, representada por la presión meseta, hacia la presión pleural. Eso es lo que ocurre en un pulmón normal. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos pulmones con zonas no dependientes que están relativamente sanas con respecto a las dependientes, como la tenemos en el paciente con un distrés respiratorio agudo, en donde la compliance está francamente reducida, ¿no? Aquí también se sigue cumpliendo que la presión pleural es menor en las zonas no dependientes que en las zonas dependientes, ¿no? Y también tenemos la presión transpulmonar que tiende a ser mayor hacia aquellas zonas en donde no se transmite bien los cambios cíclicos de presión de vía aérea. En este caso, nosotros vamos a encontrar como al no transmitirse la presión de vía aérea hacia la presión pleural en este tipo de patología, la presión transpulmonar va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor y muchas veces necesaria para tratar de abrir algunos alvéolos, pero no todos los pulmones son reclutables, no todas las zonas del pulmón son reclutables, y por eso que la presión transpulmonar puede terminar siendo deleteria en algunas regiones del pulmón. ¿Qué pasa con la posición prona sobre esta mecánica respiratoria que hemos descrito, ¿no? La posición prona tiene una característica especial. Acá nosotros tenemos a un paciente en supino, tenemos una gradiente de presión pleural que ya les explicamos que es menor en la zona ventral no dependiente y que es mayor en la zona dependiente, ¿no? Pero también tenemos a su vez una presión abdominal. Recuerden que el pulmón está dentro de la caja torácica, pero también está limitado por músculo diafragma, que depende mucho de la presión dentro del abdomen. La gradiente de presión dentro del abdomen es mucho mayor que la gradiente de presión del pulmón por la diferente densidad de los tejidos, y obviamente que la presión a nivel abdominal va a ejercer un efecto sobre las zonas que entran en contacto con la parte dorsocaudal del diafragma, ¿no? Es decir, las partes más inferiores de los lóbulos pulmonares, ¿correcto? Esto se alivia en cierta forma cuando el paciente va a decúbito prono, porque la presión intraabdominal ya no incide necesariamente de manera directa sobre las zonas pulmonares dorsocaudales o ventrocaudales en este caso, ¿no? Y de tal manera de que la presión pleural en este sentido es menor que en posición supina, ¿no? Facilitando que la presión de vía aérea pueda generar una presión transpulmonar que me ayude a reclutar alvéolos, ¿no? A aperturar alvéolos que podrían no haber estado aperturados en posición supina. Ya vamos a ver eso de manera más detenida adelante, ¿no? Entonces, estos cambios de la presión pleural, ¿no? Que tiende a ser un poco menor en posición prona sin perder el efecto de la gravedad, y la presión transpulmonar que tiende a homogeneizarse más en posición prona que en posición supina, hacen pues que el estrés, ¿no? Representado por la presión transpulmonar, como el strain, la variación del volumen del alvéolo con respecto a su volumen basal, ¿no? Sea menor en posición prona que en posición supina, pero como les había mencionado, esto depende mucho del tipo de lesiones, de la compliance y cómo están distribuidas estas lesiones, pero hay esa tendencia a una homogeneización cuando hacemos el prono en ventilación mecánica, ¿no? Aquí está lo que les había mencionado, ya Frost y Agostini hablan de la gradiente hidrostática de la presión intraabdominal, que es más o menos 1 centímetro de agua por centímetro de altura, con respecto a 0.2 centímetros por centímetro de altura del pulmón. Entonces esto definitivamente tiene un impacto de cómo la presión intraabdominal afecta a la parte de la mecánica respiratoria, ¿no? Y esto se ve obviamente, se hace mucho más manifiesto en el paciente que tiene una obesidad mórbida o en el paciente que tiene una presión intraabdominal francamente elevada, una hipertensión intraabdominal. Como ya les había dicho, se va a reducir, ¿no? La capacidad residual funcional en las zonas dorsal dependientes, ¿no? Que se va a aliviar cuando el paciente pasa a pronos, y ese es el problema esencial que está limitando o generando el colapso de las zonas dorsocaudales dependientes. Otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta es que la posición en la cual se encuentra el paciente, ya sea en decúbito supino o decúbito prono, influye también, por el hecho de que haber afectado a la presión pleural, influye también en la compliance, ¿no? En la compliance del sistema respiratorio en general, influye en la compliance del pulmón y influye en la compliance de la caja torácica.
se ha descrito, Khaled, por ejemplo, hace una revisión en donde describe cómo en el distrés extrapulmonar existe una disminución importante de la compliance del sistema respiratorio cuando se pasa de supino a prono, pero probablemente dependiente más de una disminución de la compliance de la caja torácica, ¿correcto? La que más se afecta, la compliance de la caja torácica, pero esta situación de ir hacia prono, en donde hay una disminución de la compliance de la caja torácica, puede generar cierto grado de beneficio a la hora de ir reclutando alvéolos en este contexto. Ahora, la mejoría de la oxigenación al pasar de supino a prono, ¿no? No necesariamente está relacionada a los cambios o a la mejoría de la compliance del sistema respiratorio, ¿no? La mejoría de la oxigenación, como ya sabemos y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con ese match, ese nuevo match que ocurre entre lo que es ventilación y perfusión. Entonces, no todo es mecánica respiratoria, también es ventilación y perfusión. Pero más allá de esto, también es importante el efecto que pueda tener la posición del paciente en prono con respecto a supino, cómo se ejerce el contacto entre la superficie ventral del paciente cuando está en prono con la superficie de la cama. Si no se usa definitivamente soportes a nivel de la cabeza, de la parte superior del tórax o de la pelvis, probablemente el compromiso de la compliance de la caja torácica sea mayor, ¿no? En un paciente con condiciones normales también se ve eso, por ejemplo, en sala de operaciones, cuando se utiliza el prono para la cirugía, pero este efecto es variable en distrés, ¿no? Se ha descrito que puede aumentar o puede disminuir la compliance de la caja torácica. Este efecto sobre la compliance de la caja torácica, cuando se utilizan estos soportes, tiende a aliviarse, tiende a disminuir, ¿no? El efecto sobre la compliance de la caja torácica. Entonces, esos cambios de la mecánica respiratoria no son los mismos cuando lo tenemos a un paciente echado en prono sobre una superficie relativamente dura, sin soportes, que cuando lo tenemos con soportes, en donde probablemente el hecho de tener el abdomen libre va a contribuir a los cambios de la mecánica respiratoria, va a disminuir el efecto que tenga la presión intraabdominal sobre la caja torácica, como si lo tendría en la condición en donde no hay soportes. Otro aspecto importante a tener en cuenta con respecto a la posición prona, ¿no? Como ya lo describe Albert, es el hecho de que en posición supina nosotros tenemos controversialmente, porque hay discusiones al respecto, el peso del corazón que recae sobre las zonas más dependientes, dorsal dependientes, ¿no? Que están en relación con la silueta cardíaca. Hay un cierto efecto de presión o compresión hacia esas zonas, ¿no? Pero que se aliviaría cuando el paciente va hacia prono, porque hacia prono el corazón se apoya sobre el esternón y ya deja de ejercer un efecto de peso, de compresión sobre las partes dorsales dependientes del pulmón. Entonces, podría también contribuir esto a aliviar. Pero algo también que podemos rescatar acá es que habíamos mencionado que la presión pleural suele ser menor en las zonas ventrales no dependientes, y ahí está relacionado el corazón, y ahí está relacionado la vena cava, cuando está entrando al corazón, de tal manera de que aquí la presión pleural podría tener un menor efecto sobre la parte cardíaca, sobre la parte de la vena cava que entra al corazón. En cambio, cuando está en prono, podría haber un cambio en la presión pleural y en el efecto de la presión pleural sobre las cámaras cardíacas y sobre la vena cava. Entonces, veamos cuál es el efecto de la presión pleural y la presión transpulmonar sobre el aparato cardiovascular. Y esto va a ocurrir ya estemos en supino o en prono, ¿no? Vamos a ver cómo la presión pleural y cómo la presión transpulmonar pueden afectar la función del corazón. Y eso lo vamos a ver más fácilmente acá, ¿no? Aquí tenemos la curva de presión del ventilador mecánico, tenemos la curva de presión arterial, ¿no? Que está relacionada al ciclo respiratorio, y vamos a entender acá cómo el ventrículo izquierdo en la fase inspiratoria, ¿no? Tiene una performance mejor, facilitada por la presión pleural que le mejora la precarga, por la presión pleural, disculpe, que le mejora la postcarga, y por la presión transpulmonar que le mejora la precarga. Esta mejora en la función del ventrículo izquierdo hace que durante la fase inspiratoria tengamos una mayor amplitud de la onda de pulso, ¿correcto? Pero a su vez, en ese momento, durante la inspiración, el ventrículo derecho se ve dificultado en su función porque la presión pleural está reduciendo la precarga, y la presión transpulmonar, ¿no? Cuanto mayor sea, le está comprometiendo en cuanto incrementa la postcarga al ventrículo derecho, de tal manera que hacia el final de la inspiración va a haber una disminución de la performance del ventrículo derecho.
esa disminución de la performance del ventrículo derecho se va a ver reflejada durante la fase expiratoria, ¿no? En mayor o menor magnitud, dependiendo de cómo hayamos seteado el PIB. Si el PIB está anormalmente alto para el paciente, vamos a tener todavía efectos mayores sobre el ventrículo derecho que van a impactar sobre el ventrículo izquierdo, disminuyendo pues la performance del ventrículo izquierdo en expiración, y por eso que vamos a ver esa disminución de la amplitud de presión de pulso en ese contexto, ¿no? Eso lo podemos ver también en cuestiones extremas, como una presión pleural elevada puede aumentar o la resistencia hacia la llegada de sangre al corazón, una vena cava dilatada, como puede ejercer una presión yuxtacardíaca que disminuye los diámetros del corazón, pero también la presión intrapulmonar elevada, cómo afecta el ventrículo derecho, desplazando el septum interventricular, aumentando el área del ventrículo derecho sobre el área del ventrículo izquierdo, generando efectos hemodinámicos deleterios en un paciente. Pero también debemos recordar que no solamente la ventilación mecánica va a afectar la parte hemodinámica y el ventrículo derecho en específico, sino también tiene que ver la sepsis misma, que es una de las razones por las cuales el paciente puede terminar en ventilación mecánica, como el síndrome de estrés respiratorio agudo, y también la embolia pulmonar. Todos estos factores pueden contribuir, además de la ventilación mecánica, a afectar la hemodinámica y afectar el ventrículo derecho. Por eso, cuando tengamos ese impacto, no solamente pensemos que puede ser el ventilador, sino pueden ser estos otros fenómenos que también están alterando la hemodinámica. La posición prona también es importante porque, como ya habíamos mencionado, va a homogenizar la relación ventilo-perfusión. ¿Y por qué la va a homogenizar? Porque en las zonas dorsal dependientes tenemos nosotros una mayor densidad de vasos sanguíneos y de mayor calibre, es decir, hay una mayor perfusión en las zonas dorsal dependientes anatómicamente determinado, ¿no?, en un paciente, y esto va a estar en las zonas posterior. Sin embargo, en supino, pues la ventilación va a ser prioritariamente en las zonas ventral no dependientes, porque ya habíamos mencionado que la presión transpulmonar tiende a ser mayor hacia esas zonas, de tal manera que aquí los alvéolos van a estar un poco más abiertos, y cuando nosotros aumentemos la presión de vía aérea, vamos a distender alvéolos, sobre todo en estas zonas ventrales no dependientes, ¿no? Y no va a ocurrir lo mismo en las zonas dorsales, de tal manera que podemos agravar esa disociación ventilo-perfusión, como lo vemos acá en este esquema. Cuando pronamos al paciente, si el paciente tiene en las zonas dorsal dependiente, que ahora ya es no dependiente, en prono, pulmón reclutable, ¿no?, alvéolos que pueden ser aperturados, entonces vamos a optimizar ese match ventilo-perfusión y el paciente va a mejorar. Pero si nosotros pronamos a un paciente que tiene lesiones pulmonares no reclutables, no fijas, en realidad no vamos a poder tener este beneficio que me ofrecería del match ventilo-perfusión la posición prona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y lo hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, en donde las lesiones son heterogéneas y de ubicaciones diversas en el pulmón del paciente. La perfusión también tiene que ver con el grado de presión intraalveolar, ¿no?, adecuado o no, que hace que algunas zonas del pulmón se comporten como zona West de 1, en donde la presión del alvéolo supera la presión de los vasos sanguíneos, ¿no? Y hay otras zonas en donde la presión de los vasos sanguíneos supera la presión del alvéolo y hay una buena perfusión. Una mala programación del ventilador mecánico en supino va a generar, pues, que aumente las zonas 1 sobre las zonas 3. El prono podría ayudarme también a recuperar zonas 3 sobre zonas 1, es otro de los efectos positivos, de tal manera que puede contribuir a ceder la vasoconstricción hipóxica que se puede producir ante tener alvéolos abiertos, sin embargo, con una presión de oxígeno baja, ¿no? Entonces puede ayudar también a ceder ese problema. En este contexto, el PIB tiene un rol importante. Los estudios, ¿no?, acá tenemos estudios de Keenan, de Gendentienar, que nos muestran, ¿no?, en el grupo de Marini, que los pacientes en prono o en supino, cuando uno le busca titular el mejor PIB, encuentra que en ambos, ya sea en prono o supino, un mismo paciente suele tener el mismo PIB como el PIB ideal, ¿no?, de manera general. Pero la diferencia está que ese PIB ideal en prono o en supino, ¿no?, me permite que en prono haya una mejor compliance. Y acá tenemos, por ejemplo, en verde, ¿no?, el mismo PIB, ¿no?, que lo tenemos acá nosotros en color azul, ¿no?, como el PIB ideal, el que me genera la mejor compliance, pero sin embargo es mayor la compliance en prono que en supino. Y eso se presenta no solamente en el paciente que no tiene hipertensión intraabdominal, sino también en el paciente que tiene hipertensión intraabdominal y que suele requerir un poco más de PIB, pero que también en prono el PIB me genera mejor compliance.
Y como me genera mejor compliance, obviamente que también me disminuye el driving pressure, ¿no? Es decir, tengo mejor compliance en prono que en supino, tengo mejor o menor driving pressure en prono con supino con un igual nivel de PIB. Pero para que esto ocurra, como les digo, tenemos que tener un pulmón que tenga lesiones que vayan a responder al PIB. Si no, no vamos a alcanzar este objetivo. Ahora, si nosotros no hacemos una titulación adecuada del PIB y permitimos que hayan áreas de colapso, ¿no? Que va a hacer que se colapsen los vasos sanguíneos extraalveolares, me va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y por otro lado, si nosotros utilizamos un PIB demasiado alto que sobredistiende los alveolos, ¿no? Vamos a generar compresión de los vasos perialveolares, aumentando también la resistencia vascular pulmonar, de tal manera que los dos extremos no son buenos, ni poco PIB ni mucho PIB, porque me aumenta la resistencia vascular pulmonar. Entonces, si nosotros utilizamos el prono y logramos titular un PIB adecuado, al mejorar la compliance y disminuir la driving pressure, vamos a tener un impacto mayor que en supino, en algún grupo de pacientes, sobre lo que viene a ser la resistencia vascular pulmonar. Y esa es una de las razones o una de las indicaciones para utilizar definitivamente esta estrategia. Les vuelvo a mostrar esto para que vuelvan a recordar la complejidad y heterogeneidad de querer entender todos estos fenómenos de diferentes pacientes con un mismo principio. Y no es así. Hay que individualizar el manejo del paciente. En un paciente en condiciones normales, en un paciente en sala de operaciones, el prono puede tener efectos hemodinámicos, me puede alterar o no la presión venosa central, la presión de arteria pulmonar, la presión de oclusión de arteria pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y estos impactos hemodinámicos van a tener un efecto de descompensación hemodinámica si mi paciente que va a sala de operaciones, por ejemplo, es un paciente que está depletado de volumen, puede terminar haciendo una hipotensión solamente al adoptar la posición prona, ¿no? Pero si tiene una buena reserva cardiovascular, está adecuadamente hidratado, este paciente va a tolerar probablemente el prono. Quienes no van a tolerar, obviamente, son los pacientes que tienen patología cardíaca, ¿no? Porque estos pacientes con facilidad van a desarrollar una disfunción sistólica o diastólica, ¿correcto? Esto es un paciente que no tiene patología pulmonar importante, pero en un paciente con distrés la situación es mucho más compleja. La respuesta hemodinámica al paciente con distrés es más compleja por toda la heterogeneidad que les había mencionado. Hay que recordar que en distrés más o menos tenemos una frecuencia de cor pulmonar agudo de más o menos 20 a 22%, y si el PAFI en este paciente con distrés está por debajo de 100, más o menos tenemos hasta 50% de pacientes con cor pulmonar agudo. Y no solamente eso, que puede el cor pulmonar agudo coexistir en el distrés con un problema del foramen oval patente, ¿no? Este problema del cor pulmonar agudo puede incrementar la mortalidad en el paciente con distrés, inclusive entre 36 a 60%, ¿no? Recordemos también que Meconso nos muestra en un estudio interesante, ¿no?, de cor pulmonar agudo, de que los factores asociados al desarrollo de cor pulmonar agudo en un paciente con distrés eran neumonía, era un PAFI menos de 150, una PCO2 de más de 48 y un driving pressure de más de 18. Es importante recordar este trabajo de Meconso con Villar-Barón porque nos da unas pautas para más o menos ver en qué pacientes podemos encontrar este tipo de problema. Este es un estudio realizado por Rusta y colaboradores, interesante, el 2018, sobre los efectos hemodinámicos de la posición prona extendida en distrés, ¿no? Él evalúa la mecánica respiratoria y la parte hemodinámica en pre-prono, es decir, el paciente en supino pre-prono, en el prono temprano, en el prono tardío y después en el supino post-prono, y hace las comparaciones de qué obtiene en estos pacientes con distrés que son sometidos a prono. Y algo que encuentra interesante es que si bien es cierto pueden haber pacientes que incrementa el índice cardíaco, este estudio lo hace con termodilución transpulmonar, el índice cardíaco, ¿no? Hay otros pacientes que pueden disminuir su índice cardíaco, pero lo más interesante es que ese incremento o disminución del índice cardíaco, no variación del índice cardíaco, en el prono temprano no necesariamente va a sostenerse o va a mantener la misma tendencia en el prono tardío. Entonces hay que estar evaluando para ver cuál es el impacto paciente a paciente. Lo mismo ocurre con el volumen teleastólico global indexado, que es un parámetro de precarga por termodilución transpulmonar. También tiene un comportamiento similar, ¿no? No necesariamente se va a mantener entre prono temprano y prono tardío, puede variar, puede tener un efecto diverso, pero en la mayoría de casos sí hay concordancia. El índice cardíaco concuerda en 85% y el volumen teleastólico global en 86% entre lo que ocurre en prono temprano y prono tardío. Pero cuando ya se relaciona el índice cardíaco con este marcador de precarga,
se encuentra que el índice cardíaco puede aumentar, es cierto, relacionado al aumento de la precarga en prono, pero también puede aumentar independientemente de la precarga o puede disminuir también independientemente del cambio en la precarga. De tal manera que se encuentra pues que hay hasta cuatro grupos en donde el comportamiento del índice cardíaco va no necesariamente asociado al comportamiento de la precarga, ¿no? Y así, en este gráfico nosotros hemos resumido los cambios que se producen y más o menos en el paciente en el prono tardío encuentra que un 60% de coincidencia entre las variaciones del índice cardíaco en función a las variaciones de la precarga, ¿no? Pero hay 32% de sesiones de prono en donde la variación del índice cardíaco no está relacionada a las variaciones de la precarga y hay situaciones en las cuales tampoco varía el índice cardíaco, es decir, como ustedes pueden ver, tenemos toda una constelación de respuesta hemodinámica, ¿no? Que no, dice que no podemos generalizar diciendo, por ejemplo, que todos los pacientes que van a prono van a incrementar su gasto cardíaco, ¿no? Sería un error asumir a priori que esto va a ser así. Lo mismo ocurre cuando pasamos de prono hacia supino, también encontramos variaciones independientes del índice cardíaco con la precarga, tal igual como cuando pasamos de supino a prono, ¿no? Y la tendencia mayor es a que disminuyan relativamente el índice cardíaco. Pero también en este estudio nos muestran cómo, independientemente del cambio en la precarga, la mejoría de la función cardíaca reflejada por índice de función cardíaca, que es un parámetro que me da esta tecnología de termodilución transpulmonar, me dice que parte del incremento del índice cardíaco dependería más de la mejoría o deterioro de la función cardíaca, si el índice cardíaco sube o baja, que de la relación con la precarga. Entonces, hay toda una constelación de variables hemodinámicas que participan en esta situación. Cuando uno quiere tratar de predecir qué pacientes van a incrementar el índice cardíaco en prono, es interesante ver cómo aquellos pacientes que en supino tenían índice cardíaco bajo, tenían precarga baja, índice de función cardíaca baja, volumen, fracción de eyección global baja, son aquellos pacientes que en prono tenían la posibilidad de incrementar estos parámetros hemodinámicos, es decir, de mejorar hemodinámicamente. Y esto lo podemos ver relacionado, por ejemplo, al cor pulmonar agudo, en donde hay una afectación hacia la baja de los parámetros hemodinámicos, ¿no? Y estos pacientes podrían o pueden beneficiarse en prono en algunas circunstancias. Entonces es muy importante tener en cuenta. Si uno trata de ver qué parámetros me predice mejor el incremento del índice cardíaco de supino hacia prono, en este estudio encuentran, como les digo nuevamente, el índice cardíaco bajo, la índice de función cardíaca baja como principales predictores del incremento del índice cardíaco en prono. Y si uno quiere también predecir qué pacientes de supino a prono van a disminuir su índice cardíaco, que también suele suceder, son aquellos que tienen un índice cardíaco que está normal alto o que tienen unas variables de precarga que también están altas, ¿no? Entonces son los que pueden disminuir su índice cardíaco en el prono, ¿no? Y algo interesante en este trabajo también es rescatar cómo estas variaciones en la hemodinámica están relacionadas a las variaciones de la mecánica respiratoria, ¿no? Están relacionadas la mejoría a una menor presión plató, a un menor driving pressure en posición prona, que me genera una recuperación de una acidemia, a una disminución del CO2, a un mayor PAFI, es decir, una constelación de modificaciones en prono que me dice que el paciente podría estar yendo hacia un efecto positivo. Entonces, cuando yo tengo a un paciente en supino con distrés que está afectado hemodinámicamente y este paciente no tiene compromiso del ventrículo derecho, podemos nosotros entender que las variables predictoras de respuesta a fluidos o las variables predictoras de incremento de la función cardíaca, del índice cardíaco, van a ser válidas en el contexto cuando no hay afectación del ventrículo derecho, o podemos utilizar estrategias como la variabilidad de presión de pulso y el reto volumen tidal para tratar de ver qué paciente me va a responder a volumen. Pero si nosotros tenemos a un paciente que sí tiene falla del ventrículo derecho, definitivamente la variabilidad de presión de pulso, que es una variable útil para predecir respuesta a fluidos, ya no deja de ser útil. El reto de volumen tidal, que es confiable cuando yo tengo volúmenes tidal por debajo de 8 mililitros por kilo de peso, deja de ser confiable si es que hay falla del ventrículo derecho. Acá vamos a encontrar dilatación de vena cava. Aquí, si medimos la presión venosa central, la vamos a encontrar elevada. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente en supino con PVC alta, ¿no? Con una variabilidad de presión de pulso alta que no cede con elevación pasiva de miembros inferiores, ¿no?
y nosotros decidimos por este problema hemodinámico, por problema oxigenatorio, ventilatorio, pronar al paciente y vemos que solamente con la pronación cae la PVC y cae la variabilidad de presión de pulso, sin hacer otra intervención, estaríamos más o menos sospechando fuertemente que la falla del ventrículo derecho ha tenido que ver con este cambio en la dinámica entre supino y prono. Entonces, para terminar, ¿cuándo vamos a indicar desde el punto de vista hemodinámico ventilación mecánica en posición prona? Uno, para reducir los factores de riesgo de desarrollo de cor pulmonar agudo. Y ya dijimos que tiene que ver con una DP que debe llevarla a menos de 18, con una PC2 que debemos de llevarla a menos de 48 y con un PAFI que debemos de llevarlo a más de 150. Si nosotros estamos por fuera de estos rangos, más riesgo de desarrollo de cor pulmonar agudo, ¿no? Lo otro, si tenemos una variabilidad de pulso significativa que no mejora con elevación pasiva en miembros inferiores, también nos habla de la posibilidad de que estemos ante un cor pulmonar agudo, una falla de ventrículo derecho y el prono podría ser una alternativa. Y lo otro, si tenemos ya demostrado la hipertensión pulmonar, el cor pulmonar agudo, ¿no? Con cada de los parámetros, tanto de ecografía como de catéter de arteria pulmonar, que me permiten determinar si mi paciente tiene una hipertensión pulmonar, ¿no? Precapilar, esencialmente como efecto de los fenómenos propios del distrés o de la ventilación mecánica. Entonces, en ese contexto, pues, entender y comprender cuando tengo una hipertensión pulmonar y cuando tengo una hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar o mixta es importante para tratar de diferenciar estos pacientes cuando es complejo el manejo. O sea, en unos pacientes a veces es necesario utilizar catéter de arteria pulmonar. Entonces, el rol de la posición prona para el manejo de la falla del ventrículo derecho en el distrés tiene que ver con la mejora de la oxigenación y la disminución de la presión de anhídrido carbónico, pero sobre todo tiene que ver también con el reclutamiento alveolar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos en su conjunto me disminuyen la resistencia vascular pulmonar y me va a disminuir la postcarga al ventrículo derecho, mejorando la hemodinámica en ese sentido, ¿correcto? Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Que debemos de demostrar que cuando pasamos de supino a prono estamos mejorando no solamente oxigenación, sino también estamos mejorando CO2 y mecánica respiratoria para decir que prono está siendo positivo para el paciente. Y acá lo demuestra también en este estudio del 2007 Antoine Vilar-Valor, ¿no? En donde evalúa con ecografía y evalúa mecánica respiratoria, ¿no? A los pacientes antes del prono y después del prono y encuentra cómo en un grupo importante de pacientes con cor pulmonar agudo hay mejoría de las variables hemodinámicas, ¿no? En prono, ¿no? En prono, pero esta mejoría de las variables hemodinámicas en prono se acompañan de mejoría de la mecánica respiratoria, como disminución de la plató, mejora del driving pressure, entre otros. Entonces es importante esa coincidencia de la mejoría de la mecánica respiratoria con la mejoría hemodinámica que debemos evaluar. Muy bien, entonces entendamos y tengamos en claro que es muy importante entender la parte de la mecánica respiratoria y su relación con la parte hemodinámica para ofrecerle a mi paciente una intervención, ¿no? Una estrategia de manejo que mantenga un equilibrio entre dos órganos fundamentales para la sobrevida de mi paciente. Muchas gracias.